Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Escuchamos hoy este texto en donde vemos el cumplimiento de las profecías. Uno de los elementos importantes en el texto de Mateo es cómo él va pues viendo cómo la participación de Jesús es precisamente pues ese irse cumpliendo las profecías. Y bueno, pues la parte final de la profecía por excelencia, que es la del Mesías, empieza ya a tomar forma con el nacimiento de nuestra Madre Santísima. Realmente, como lo he predicado en algunas ocasiones, el momento de la Inmaculada Concepción es realmente ese despegue final del proceso de salvación. Será a través de la elegida, por eso hemos escuchado este texto de la carta a los Romanos, en donde hablamos de esta predestinación. Dios ha escogido a la Virgen María para que a través de ella se cumpla la profecía de la llegada del Mesías. Y bueno, como les he venido diciendo, pues todo forma parte de un ciclo, el ciclo de la salvación, que no es que se completa, sino que alcanza su culmen. Dice Pablo en su carta a los Gálatas, dice: y llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que vivían en pecado, etc. O sea, llegada la plenitud de los tiempos, llega Jesús, pero eso no quiere decir que los tiempos ya se acabaron. Entramos en esa plenitud. Hay un proceso que se ha seguido, que viene desde el Génesis y que llega a un culmen con Cristo. Y ahí hay una participación muy importante de la Santísima Virgen María, en donde su participación en el misterio hace posible que la profecía llegue a cumplimiento. Ciertamente esta bebita pues poco sabría y poco imaginaría de lo que ella sería pues partícipe, ¿no? Y bueno, yo creo que así también nos ha pasado aquí en la parroquia, ¿no? Vamos cumpliendo ciclos diferentes, sacerdotes y antes pues muchos laicos. Ayer que estaban aquí la gente de los ministros, que es creo en donde esté la mayor parte de los hermanos mayores entre nosotros, es decir, los que han estado aquí por mucho tiempo, desde antes incluso de que yo llegara, pues vamos cumpliendo este ciclo, ¿no? Que forma parte de un proyecto de salvación en donde cada uno de ustedes
ha ido participando lo mismo que yo. Hace 18 años el señor arzobispo pues me dijo que viniera a ser pastor de esta parroquia, y así como la Virgen dije, está bien, vayamos a esta parroquia. Y bueno, durante 18 años hemos venido predicando, hemos venido pues construyendo la comunidad, y hoy llega pues a un cierto culmen. Podemos decir que hoy la comunidad es ya una comunidad formada. Les decía el domingo, cuando llegué en la cena que ofrecieron por mi llegada, les decía, se vale soñar. Vamos a soñar de qué es lo que nos gustaría que fuera, porque todos nosotros formamos parte de este gran sueño, del sueño de Dios, de ver a su pueblo reunido, de ver a un pueblo que le alaba, que le glorifica, de un pueblo que le es fiel. Les dije, vamos a soñar, y soñamos con tener todo lo que hoy tenemos, una comunidad formada por más de 64 grupos, ¿verdad? Tenemos pues cerca de 700 jóvenes que van desde los adolescentes hasta los jóvenes ya más grandes. Tenemos, como hoy pues no son todos, todavía nos faltan mañana otros y el jueves otros grupos más. De tal manera que hoy la comunidad, podemos decir, está madura, ha llegado al momento de dar fruto. Dice la Sagrada Escritura, unos sembraron, otros regaron y otros recogieron. A mí me tocó regar, hubo otros que sembraron, ¿verdad? El padre Maco, que creo que ninguno de ustedes conozca, ya murió, fue el que construyó esta iglesia con la comunidad. Un trabajo inmenso, imagínense lo que pudo haber costado esta obra de ingeniería, que además es una obra de ingeniería estupenda, hecha por el ingeniero Enrique Villalobos. Si ustedes ven, no tiene ninguna columna y tiene un claro grandísimo. Por arriba, aunque no las vemos, estas son las vigas centrales, unas vigas muy grandes, pero está lleno, cada una de esas columnas que se pega con estas de acá, sostienen una viga. Una obra inmensa, una cantidad de concreto que no tienen ustedes idea de la cantidad que se debe haber llevado esto. Él plantó, después vino el padre Casas, ¿verdad? Y él empezó a reunir ya un poco más la comunidad, siguió pues poniendo a las bancas esta hermosísima cruz y otras tantas cosas que él fue realizando. Y luego finalmente, pues hasta ahorita llego yo. ¿Ya se acabó? No. Mi etapa, sí. O sea, esta etapa de regar, ya pues ahora me tocó a mí regar lo que había puesto el padre Casas, lo que había puesto el padre Maco. Yo fui el segundo párroco y pues me tocó ahora desarrollar las comunidades, trabajar en los barrios, trabajar con ustedes, con los líderes e ir formando una comunidad cristiana, una comunidad de fe, una comunidad orante, una comunidad formada en la Sagrada Escritura. Y así es como se va completando este sueño, un sueño que pues yo mismo puedo decir que llega también a su completez, porque pues siempre pensé en llegar a vivir en una comunidad cristiana. Esta comunidad es una comunidad orante, pues ahora tiene que dar fruto y el fruto tiene que ser abundante. Para ello, pues ahora vendrá el padre Ricardo López, que continuará la obra. Él también, ahora igual que la Virgen María, pues le da ese sí al obispo para venir ahora a seguir trabajando con todos ustedes y seguir caminando. Imagínense qué hubiera pasado si hace 2000 años, pues llegada la plenitud de los tiempos, nació Jesucristo, se dio la redención y ya. No. Ahí arrancó una nueva y definitiva etapa, ¿verdad? El final de los tiempos, que solamente pues esperamos ahora su segunda venida, es decir, el final de los tiempos, porque ya no habrá otros. O sea, después de esto pues solamente sigue ya la eternidad. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues ya llevamos 2000 años y no parece que esto se vaya a acabar pronto. Entonces, al principio la gente se empezó a desesperar
porque no llegaba Jesús. Y finalmente San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice: tranquilos, ¿verdad? O sea, todavía esto no ha llegado al final. Así también yo quiero decirles ahora, ¿no? Ahora es el tiempo de seguir creciendo, de dar fruto. Hay mucho fruto que dar. Son pocas las parroquias que tienen la espiritualidad que ustedes tienen. Son pocas las parroquias que tienen pues la formación que ustedes tienen. He sabido pues en muchas partes a donde ustedes seguramente han ido, de que se dan cuenta de que ustedes están bien formados, porque sale algún tema y ustedes lo resuelven muy bien. Y entonces dicen: pues ¿de dónde vienes? No, pues de Santa Cruz. Ah, pues con razón. ¿Sí? Han participado o en la escuela de líderes, o en la escuela de Biblia, o en la escuela de evangelización, o en la escuela de liturgia. En fin, en cualquiera de las escuelas han participado y su vida pues ha sido creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora que nos toca seguir adelante, dar fruto. Nunca terminamos hasta que nos morimos. Solamente vamos terminando ciclos. Empezamos en el catecismo y ya acabamos. No, ahora hay que entrar a un grupo de adolescentes. Y cuando termine mi etapa de adolescente, ya acabé. No, ahora hay que pasar a uno de jóvenes. Y cuando crezca y me case, ya acabé. No, ahora hay que pasar a un grupo de matrimonios. Y cuando ya esté viudo o cuando ya esté grande, ya acabé. No, ahora hay que pasar a los grupos de la tercera edad. Y nunca terminamos. Yo terminaré también pues cuando mi vida pues termine. Y no podemos decir que el adolescente hace lo mismo que hace un joven, o que un joven hace lo mismo que los casados. Se van acabando los ciclos. Se acabó mi ciclo como adolescente, ahora empieza mi ciclo de juventud. Termina mi ciclo de juventud, empieza mi ciclo de matrimonio. Dentro del matrimonio habrá varios ciclos. Vendrán el ciclo de los hijos, luego el ciclo en que se van otra vez los hijos, y finalmente el ciclo final en el que uno de los dos cónyuges pues se entregará al otro a la vida con el Señor. Ciclos que se van cumpliendo y que hacen que nuestra vida llegue a la plenitud. Si un niño se quedara en catecismo, ¿no? Tiene que pasar al siguiente ciclo y luego al otro y luego al otro, y cada uno de ellos hay que cerrarlo. No podemos seguir con niñerías. Dice Pablo en su carta a los Corintios: cuando era niño pensaba como niño, de adulto pienso como adulto. ¿Sí? O sea, va habiendo una madurez. También aquí en la parroquia ocurre lo mismo, también conmigo ocurrió lo mismo. Durante este tiempo de reflexión del COVID, cuando estuve pues más solo, más confinado, pues me dio oportunidad de entrar más en profundidad en mi corazón y darme cuenta que efectivamente mi ciclo ya había terminado. Que ahora el Señor me pedía pues dedicarme ya no a una acción pastoral. Había que cerrar el ciclo pastoral que he ejercido durante 30 años. Ahora empieza, pues el Señor me llamó sin mérito propio y no sé ni cómo, a ser fundador de 10 obras diferentes, entre ellos Evangelización Activa, Vivir en Cristo, el Colegio Argé, Kefas, Macarias y otras tantas, ¿verdad? Ahora tengo que atenderlas, crecerlas y consolidarlas, porque también mi vida va a ir llegando al final del ciclo y en unos años más también moriré. ¿Cuántos? Pues solo Dios lo sabe. Esperemos que todavía sean suficientes para poder consolidar esta obra que Dios me ha encomendado y poderla dejar para que funcione perfectamente bien en la iglesia. Una parroquia siempre funcionará bien cuando tiene laicos que funcionan bien, independientemente del párroco. Esta parroquia ha funcionado bien porque hay laicos maravillosos, muchos líderes muy potentes, muy comprometidos con Dios y con la iglesia. Por eso hemos podido hacer todo esto. Esto no cayó del cielo. Es una obra de todos y de cada uno de ustedes y de muchos otros que durante 18 años junto conmigo han trabajado, y antes de eso
10 años trabajaron con el padre Casas y 5 años trabajaron con el padre Maco. Y así es como se ha ido creando lo que hoy tenemos como orgullosamente Santa Cruz. Yo quisiera que se sintieran muy orgullosos de ser miembros de una de las parroquias más pujantes de toda la diócesis, no solamente de San Nicolás. Deben de sentirse orgullosos de pertenecer a una parroquia en donde se respeta al Señor, se ama al Señor, se ora al Señor, se conoce al Señor, y eso nos da la capacidad de ser verdaderamente, auténticamente cristianos, y por eso nos sentimos orgullosamente parte de esta parroquia, de esta comunidad. Yo les decía el día de ayer y lo seguiré diciendo durante estos días, yo, aunque crecí en la colonia Mitras, ahí fue toda mi juventud. Luego, pues, después de ahí entré al seminario y pues mis papás se cambiaron a Cumbres y durante mucho tiempo pues fui parroquiano de Cumbres. Ahí en Cumbres estuve trabajando con los grupos mientras estaba en el seminario. Después me hicieron párroco de ahí de la Natividad en Cumbres y finalmente vine a ser aquí párroco de ustedes. Y si me preguntan, pues no soy ni del Refugio ni de Cumbres, sino realmente mi corazón, mi vida está aquí. Aquí crecí, aquí maduré, aquí realicé mi proyecto, el proyecto que Dios tenía para mí como pastor, y este es el resultado. Hemos llegado a la plenitud. Me siento pleno, me siento que he llegado al final de un ciclo, y como Jesús en la cruz, que termina diciendo: todo está cumplido, todo lo que podía, ya habrá más cosas que hacer, pero ya no se me ocurren muchas más, porque siento que ya llegué al punto final del ciclo. Y por eso, como Jesús en la cruz: Padre, todo está cumplido. O sea, todo lo que me pediste que hiciera, pues ya lo hice: construir una comunidad, educarla, formarla, pastorearla y dirigirla hacia ti. Y aquí está reunido, no toda, detrás de ustedes hay muchos de sus grupos que hoy no pudieron venir porque no cabemos. Están aquí en general la mayoría de los líderes de muchos de estos 5 o 6 grupos que pudimos invitar el día de hoy, pero detrás de todo esto hay mucha gente, y hay otra gente que no está en los grupos, pero que también ha crecido y que ha experimentado el amor del Señor. Yo lo único que les pediría, mis hermanos, en este día, y a ustedes que les tocó este día tan especial de la Virgen María, a que pues sigan avanzando en su proceso, que no se queden donde están. Siempre hay algo que aprender, algo que dar, algo que compartir, y como la Virgen María, siempre tengan ese sí generoso para darse a los demás, para seguir avanzando con sus grupos. No se queden simplemente con el hecho de venir a misa o de tener un grupo. Como yo les digo siempre, si una persona te invita a un grupo y no te pide la Biblia, no tienes nada que estar haciendo ahí adentro. O sea, sigan instruyéndose, sigan creciendo, aprovechen sus reuniones, como les he dicho, en cada uno de los retiros de líderes. Ahí tienen muchísimo material. Incluso voy a ver si les puedo pasar un disco duro con todos los retiros que he dado a lo largo de estos años, para que los consulten, los vean, crezcan y no se queden estancados. Yo estoy seguro que el padre Ricardo, que será su próximo pastor, trae bastante drive. No sé cómo vaya a manejar todo esto, pero como les decía el domingo, si no vinieron, no les tocó ninguna de las misas del domingo, yo les dejaba, de acuerdo al texto del domingo, 2 elementos fundamentales que construyen y constituyen parte importante de la comunidad. 1, evangelizar, y 2, orar y formar las pequeñas comunidades de oración. Esos 2 elementos son los que hacen que la comunidad viva y crezca. Un ser vivo crece y se desarrolla. Quien no tiene esta cualidad, pues o está atrofiado o está muerto.
Entonces, yo pues espero seguir oyendo cosas muy bellas de ustedes. Espero que lo plantado dé fruto y que no el enemigo malo venga a desanimarlos, venga pues a echar a perder todo lo que durante todo este tiempo hemos hecho. Así que les invito a que pues las profecías sigan avanzando, ¿no? No hemos llegado al final de nada. Jesús nace de la Virgen María y ahí se quedó. No, creció, se desarrolló, luego murió, luego resucitó y sigue vivo entre nosotros. Así también nosotros nunca llegaremos al final hasta que no estemos en el cielo. Entonces nunca dejen de pedalear y sigan desarrollando sus grupos, sus ministerios y sobre todo su vida espiritual para que podamos tener una comunidad siempre firme y bien anclada en el Señor. Y eso pues será el mejor premio, ese será el mejor orgullo que yo pueda tener de ver que la comunidad que se formó a lo largo de este tiempo crece, se desarrolla y da fruto, porque todo lo demás, incluso todo esto, este templo tan bello y todo lo que tenemos, también un día sucumbirá. Pero lo que haya quedado en sus corazones, eso es lo que permanecerá, y eso es de lo que hay que sentirse orgullosos. Denle siempre el sí generoso al Señor para poder seguir creciendo como comunidad y como familia.